Diferentes medios de comunicación han empezado a decir que Israel puede tener una derrota en lo que se está viviendo en Palestina, algo que no tendría mucho sentido tomando en cuenta lo que estamos viviendo. Sin embargo, lo importante aquí no es qué medio está diciendo esto, sino de qué funcionario se está hablando que ha dicho este tipo de declaraciones. No estamos hablando de alguien de la ONU, no estamos hablando de alguien de Hamás, ni de Palestina, ni siquiera de Rusia. Estamos hablando del mandamás del Pentágono. Según su experiencia, él confirma que tranquilamente Israel puede terminar derrotado. Pero, ¿de qué se trata esto? ¿Y por qué básicamente la estrategia de Netanyahu le puede reventar en la cara? Vamos a comentarlo. Ha salido al frente nada más y nada menos que el propio Lloyd Austin, como sabemos, el mandamás del Pentágono, secretario de Defensa de Estados Unidos, para que se entienda que es un alto funcionario, a decir que está presionando personalmente a los líderes de Israel para que eviten víctimas civiles, eviten una retórica irresponsable y prevengan la violencia de los colonos en Cisjordania. Claro, hasta aquí es básicamente lo que ha estado diciendo de un tiempo a esta parte Estados Unidos. Lo preocupante llega después. Él dice que ha aprendido un par de cosas sobre la guerra urbana durante su tiempo luchando en Irak. Esto lo ha dicho el propio, de nuevo, titular de defensa norteamericana. Él ha dicho que al igual que Hamás, el Estado Islámico estaba profundamente arraigado en las zonas urbanas. La lección no es que se pueda ganar en una guerra urbana protegiendo a los civiles, sino la verdadera lección es que la guerra urbana solamente se puede ganar defendiendo a estos civiles. No es otra opción, no hay otro camino. Y esto es precisamente lo que no está haciendo Israel. Lo que ha dicho Lloyd Austin es que en este tipo de lucha el centro de gravedad es la población civil, y si empujas a los brazos del enemigo precisamente a la población civil, terminas reemplazando una victoria táctica con una derrota a largo plazo, una derrota que él ha denominado estratégica y de la cual han hecho eco diferentes medios de comunicación. Ahora, los comentarios del propio funcionario militar se suman a las advertencias realizadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la mano derecha del propio Joe Biden, quien ha dicho esta semana durante una nueva visita a Israel que la operación militar contra Hamás debe ser enmarcada dentro de las leyes de guerra, reclamando el Estado hebreo para que se establezcan zonas seguras delimitadas claramente para que la población civil palestina pueda trasladarse sin que corra riesgo su vida. Esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque no necesariamente la administración estadounidense está buscando la derrota de Israel. Tampoco les conviene que el grupo Hamás se mantenga vigente. Claro, en este sentido entonces, lo que busca Estados Unidos es una victoria contundente. No por gusto, el mandamás del Pentágono, la mano derecha de Joe Biden, hacen este tipo de declaraciones. Lo preocupante aquí no es eso, sino que Benjamín Netanyahu sencillamente no quiere escuchar. De hecho, la propia vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, ha declarado el día de hoy que hay demasiados civiles palestinos que han perdido la vida y calificó las imágenes del sufrimiento de Gaza de devastadoras. Y es que la propia vicepresidente, hablando ante la prensa tras reunirse con líderes árabes de Dubái, ha declarado que si bien su país sigue respaldando el derecho de autodefensa de Israel, también está bastante preocupada por la situación de los civiles en el enclave palestino. Y aquí hay algo que entender. Quieran o no, lo único cierto es que Estados Unidos se preocupa por los resultados que pueda conseguir Israel, siendo fríos en el cálculo independientemente de la situación incluso humanitaria, pero que se esté utilizando precisamente este argumento demuestra que en Estados Unidos hay una preocupación todavía mayor, y la base sería lo que ha dicho el propio Lloyd Austin, el propio jefe del Pentágono, que básicamente lo que está haciendo ahora Israel va a terminar generando una derrota contundente en el futuro. Ella misma entonces ha comentado que lo que sucede en Estados Unidos es inequívoco. Se debe respetar el derecho internacional humanitario. Se han matado a demasiados palestinos inocentes. Francamente, la magnitud del sufrimiento civil y las imágenes y videos procedentes de Gaza son devastadoras, ha terminado afirmando Kamala Harris. A esto se suma que la semana pasada The Washington Post informó de un creciente nerviosismo en la Casa Blanca por el impacto también electoral del apoyo irrestricto que tiene el presidente Joe Biden en la escalada bélica en Israel sobre Gaza. El mismo Joe Biden ha dicho que él no estaba de acuerdo en que se termine el conflicto en esta parte del mundo.
Para nadie es un secreto que Turquía, que también incluso los Emiratos Árabes Unidos, la propia administración de Egipto, que se supone es aliada de Israel, han empezado a criticar duramente a Benjamín Netanyahu con respecto a la estrategia que están planteando, con respecto a la forma en la que se ha respondido en este derecho a defenderse que han empezado a decir diferentes países de Occidente. Sin embargo, acaba de salir al frente Qatar a hacer un llamamiento bastante preocupante. Que salga Qatar es algo diferente a que salgan los anteriores países, porque primero, Qatar tiene una participación mucho más cercana con varios países de Occidente. Por poner un ejemplo a nivel incluso cultural, por así decirlo, se habla de lo que fue el Mundial de Qatar e incluso también esta situación pues de estrecha relación de algunos países y algunos funcionarios de Occidente con este país. Y además, tal vez más importante, que Qatar es uno de los países importantes o que tienen pues una fuerte zona de influencia hablando por ejemplo de la Liga Árabe. En ese sentido, Qatar ha llamado de una vez por todas, y a diferencia de todo este tiempo que se ha mantenido en silencio, a que se dé un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. Esto lo ha informado el propio Ministerio de Exteriores del país, pero no sin antes criticar a Occidente y a la Organización de las Naciones Unidas. Básicamente, Qatar ha dicho que los países de Occidente han guardado silencio y han sido básicamente testigos y en algunos casos incluso han sido participantes de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. El Estado de Qatar entonces, según el comunicado, reitera su condena a todas las formas de atacar a civiles, la práctica de castigos colectivos y los intentos de desplazar por fuerza y, en este caso, mover a los ciudadanos de la Franja de Gaza que ha sido asediada, y reitera su demanda en un alto al fuego inmediato y garantizar el flujo continuo y libre de convoyes de socorro y ayuda humanitaria, de una manera que se satisfaga las necesidades reales de los residentes de la franja. Terminó publicando el ente diplomático en su página web. Asimismo, se ha expresado el profundo pesar por el reinicio de la agresión de Israel contra la Franja de Gaza. Esto lo han dicho ellos de manera literal. El mismo dice que esto se ha llevado a cabo tras el final de la pausa humanitaria sin alcanzar otro acuerdo para poder prolongarla. El Ministerio de Exteriores ha confirmado que continúan las negociaciones para reiniciar la tregua y prometió seguir sus esfuerzos. Recordemos que Qatar ha sido uno de los países que ha estado mediando en las negociaciones entre Hamás y la administración de Benjamín Netanyahu, y se logró pues esta pausa humanitaria, esta tregua. Y claro, esto también demuestra la zona de influencia que tiene Qatar. No es cualquier cosa, e incluso los propios israelíes lo escuchan. Ahora, lo más relevante es ver qué va a hacer Qatar en este escenario. El mismo ha instado a la comunidad internacional a que se actúe rápidamente para detener la violencia. Y en este caso estamos hablando no solamente de lanzar comunicados, las acciones las está pidiendo Qatar. Y claro, entonces el mundo árabe al menos está expectante a ver qué es lo que va a hacer el propio Qatar. ¿Va a mandar las famosas fuerzas de paz, por así decirlo? ¿Va a empezar a entrar de manera más agresiva al conflicto? ¿Va a romper relaciones con Israel? Claro, no existen como tal, pero se puede generar un quiebre todavía mayor. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.